Volví cabrones. Antes que nada, una disculpa por haber tardado tanto en volver a subir un video largo. Se me juntaron absolutamente todas las cosas y terminé incluso sin dormir durante varios días solo por entregar trabajos, así que simplemente no me quedó otra opción. Pero ahora sí, ya tengo tiempo y pienso retomarlo con todo. Comenzaré a subir videos mucho más seguido. Y para empezar, quise probar con otro tipo de juego que no fuera Oblivion. Justamente mientras estaba ocupado con todo lo de la vida cotidiana, se anunció el remaster de Oblivion. Así que ahora ni siquiera estoy tan seguro de si debería seguir jugando la versión original o esperar a comprar el nuevo. Ustedes díganme en los comentarios. ¿Quieren que siga con Oblivion como estaba o prefieren que espere el remaster? De todas formas, tengo una biblioteca bastante buena de juegos que quiero compartir con ustedes. Más adelante pondré una encuesta para que elijan qué les gustaría ver. Así que, sin más, comencemos. Todo lo que vive está diseñado para terminar. Estamos perpetuamente atrapados en una espiral sin fin de vida y muerte. ¿Es esto una maldición o algún tipo de castigo? A menudo pienso en el Dios que nos bendijo con este enigmático rompecabezas y me pregunto si alguna vez tendremos la oportunidad de matarlo. Nier Automata es uno de esos juegos que tienen una atmósfera única, casi indescriptible. Su mundo es extraño, melancólico, pero profundamente cautivador. Y lo más impresionante es cómo los sentimientos que emanan de su historia van mucho más allá de lo que uno esperaría de un juego de acción común. Por eso decidí completarlo al 100%, porque quería experimentar todo lo que su mundo tenía para ofrecer. No solo me interesaron los personajes principales, sino cada uno de los que aparecen a lo largo del juego. Todos, incluso los más secundarios, tienen una historia propia, y eso le da una riqueza enorme al universo de Nier. Es un mundo que, paradójicamente, está muerto y vivo al mismo tiempo, porque dentro de la narrativa, la humanidad se encuentra al borde de la extinción, el mundo ha llegado a su fin. No queda esperanza, solo ruinas y máquinas, y sin embargo, todo se siente humano, se siente real. Esa contradicción es lo que hace a Nier Automata tan especial. A pesar de que el mundo ha colapsado, logra transmitir una sensación de vida, de lucha interna, de emociones genuinas que, irónicamente, parecen más humanas que en muchos otros juegos protagonizados por humanos, y es por eso que veremos la historia a fondo y explicaremos la belleza de Nier Automata. La historia de Nier Automata abre sin introducciones suaves. Entras directamente al campo de batalla. Controlas a 2B, un androide de combate, enviada en una misión suicida junto a otras unidades. No hay tiempo para nombres, para historia personal, y desde el primer momento, el juego te enfría emocionalmente. Las compañeras de 2B caen una por una, muchas veces de forma brutal, y no hay pausa para lamentarlo. Nadie llora, nadie pregunta. Lo importante no es el quién, sino el objetivo: completar la misión, destruir al enemigo y avanzar. Tras el ataque militarizado y sin alma, 2B se interna en una fábrica olvidada, una zona de producción de máquinas enemigas. El entorno es hostil, siniestro, saturado de estructuras oxidadas, conductos industriales y amenazas que brotan como plagas metálicas. Aquí es donde aparece 9S, un androide de reconocimiento, una unidad de apoyo. A primera vista es todo lo opuesto a 2B. Ella es fría, contenida, de pocas palabras. Él es abierto, curioso y habla más de lo necesario. Pero desde el momento en que colaboran para enfrentar al enemigo, algo cambia. Aunque acaban de conocerse, forman un vínculo casi instantáneo y eso no debería ocurrir.
En un mundo donde la individualidad es un riesgo operativo y las emociones son ruido del sistema, ver que dos androides comienzan a preocuparse el uno por el otro sin una orden que los impulse es un acto de rebeldía emocional. Entonces llega el clímax de la introducción. 2B y 9S enfrentan un enemigo colosal, sin posibilidad de victoria, decidiendo sacrificarse, fusionando sus cajas negras, el núcleo de sus almas, para autodestruirse juntos y eliminar al enemigo con ellos. Un acto desesperado y profundamente íntimo. No hay victoria, solo muerte. Y con esa introducción nos dejan claro que el juego no solo va de enfrentarse a miles de hordas de máquinas, sino de perder lo que más amas. Pero incluso la muerte es mecánica. Sus cuerpos son reconstruidos en la base lunar, sin embargo, algo no regresa del todo. 2B despierta y descubre que 9S ha perdido sus recuerdos de la misión, y entonces, por primera vez, vemos a 2B quebrarse un poco. Ya no es solo una guerrera perfecta, siente dolor por haber perdido el lazo que apenas había empezado. El sistema, la organización Yorja, los trata básicamente como soldados y solamente eso. Son herramientas casi que prescindibles. La vida individual no tiene peso real y aún así vemos que constantemente cada uno comienza a desarrollar su propia personalidad. Tú, como jugador, te das cuenta de que no debes encariñarte con los otros androides, porque al igual que las máquinas que destruyen, los propios androides son considerados casi eso, recursos, sustituibles, reparables e inertes. Después de eso, somos enviados a una misión de reconocimiento tras perder contacto con la resistencia. 2B y 9S son desplegados y llegan a una ciudad en ruinas. Establecen contacto con la resistencia, liderada por Anémona, y entonces tendremos que ayudarles con diferentes tareas. Esto no solo nos permite explorar más del mundo en el que estamos, sino que también conocer el trasfondo de muchos de los miembros de la resistencia. Cada personaje plantea preguntas distintas y profundas. En Nier Automata veremos muchos tipos de pensamientos y reacciones. Cada androide responde de manera diferente a su existencia. Comencemos por el vendedor de armas, por ejemplo. Él te cuenta que antes era un guerrero, que disfrutaba de la batalla y fue despiadado, pero solo hizo falta ver morir a todos sus compañeros en una emboscada de las máquinas para que jamás quisiera volver a pelear en su vida. Su forma de ayudar ahora es fabricando armas para los demás, y eso es por el trauma que le quedó de ver caer a todos sus amigos. Él representa básicamente la autorrepresión, un androide que ha elegido la pasividad frente al dolor, que ha sobrevivido al precio de traicionar su programación inicial y que además de eso tiene que cargar con los recuerdos de sus amigos fallecidos. También está el otro comerciante, el cual menciona: he reemplazado tantas partes de mí mismo que a veces me pregunto si sigo siendo yo. En un mundo donde los cuerpos se pueden fabricar, lo que debería definirse no es lo físico, sino tu programación, tu memoria, tus decisiones. Pero si incluso tus memorias se resetean, se fragmentan o se almacenan fuera de ti, ¿qué queda? ¿Dónde está el yo? ¿Es el cuerpo, el alma, el recuerdo o algo más? Como podemos ver, todos tienen su propio trasfondo. Cada uno representa algo profundamente humano, pero eso lo iremos descubriendo poco a poco. Después de terminar las misiones secundarias ayudando a la resistencia, Anémona, la líder, nos informa que se han detectado una concentración de máquinas hostiles en el desierto. Este hecho es inusual, ya que esa región suele estar vacía o tener máquinas dispersas. Entonces, después de avanzar durante un buen rato, logramos llegar a una parte bloqueada, que es destruida por una miembro de la resistencia conocida como Pirada, quien tiene una personalidad bastante excéntrica y energética, podríamos decir. Una vez que logramos pasar a través de esa zona, llegamos finalmente al desierto, donde comenzamos a encontrarnos con máquinas que hablan, lo cual ya resulta extraño, pero lo que dicen lo es aún más.
Empiezan a decir cosas que parecerían propias de los humanos. Frases como te protegeré, ayuda o incluso muestran miedo de nosotros. Uno de ellos incluso huye y es ahí donde comenzamos a perseguirlo, lo que nos lleva a la zona residencial del desierto. Hasta este punto, hemos visto que el mundo está completamente en ruinas y no hay ni un solo indicio de la presencia humana. Todo lo que hemos encontrado son androides y máquinas. Así que, al ver estas estructuras humanas deterioradas y observar cómo los propios androides parecen no saber lo que son ni reconocer el propósito de su arquitectura, se vuelve evidente que los humanos llevan muchísimo tiempo sin pisar la Tierra. Aunque esto lo confirmaremos más adelante, aquí ya se siembra una sospecha. En esta zona nos aguardan aún más enemigos, máquinas que hablan de forma desconcertante. Algunas nos saludan mientras nos atacan, otras nos llaman crueles o nos preguntan por qué hacemos esto. Nos dicen que no somos personas, que les damos miedo y al final comienzan a hablar como si sintieran dolor. Piden que paremos y dicen que todos están muertos. Luego de un gran recorrido a través del desierto, mientras perseguimos a la máquina, logramos llegar a una zona rodeada de miles de cuerpos de androides, los cuales han sido recolectados por las propias máquinas. Esto nos indica algo importante. De alguna manera, las máquinas están obsesionadas con los androides y debe haber una razón detrás de ello. Al avanzar, vemos una cueva y llegamos a una zona aún más extraña. Está repleta de máquinas, muchas de ellas reunidas y ejecutando comportamientos que claramente imitan actividades humanas. Algunas cuidan lo que parece ser bebés, otras simulan relaciones íntimas, muchas más se abrazan y todas realizan actividades que simbolizan lo que sería el amor. Este momento deja una profunda impresión en los protagonistas, ya que parece que las máquinas están intentando imitar los comportamientos humanos de antaño, como si buscaran comprender o replicar lo que alguna vez fue la humanidad. Sin embargo, llega un punto en el que estas máquinas parecen darse cuenta de que no pueden completar ese acto humano del todo, no lo comprenden, y entonces, como si buscaran una solución, intentan crear algo más cercano a un humano. ¿Y qué es lo más parecido a un humano? Un androide. Por eso estaban recolectando los cuerpos, querían crear algo similar a ellos. Con la unión de todas esas máquinas, logran crear un ser muy parecido a un humano, una máquina con apariencia humanoide. Al principio, esta figura no ataca, incluso si tú lo haces primero no responde, pero los protagonistas, viendo el peligro que podría representar, deciden que hay que acabarlo. En ese momento, la nueva criatura comienza a aprender rápidamente, refleja los ataques, genera escudos, mejora sus respuestas y hasta formula preguntas, como ¿por qué peleamos?, intentando razonar por qué está siendo atacado. Tras una batalla intensa, logramos acabar con él. Y es justo ahí cuando se revela algo fundamental para la historia. Ese ser que acabamos de enfrentar fue el nacimiento de los que serán los enemigos centrales durante esta parte del juego, Adán y Eva. Durante ese tiempo, también somos testigos del desarrollo en la relación entre 2B y 9S. Es una escena en particular que nos indica cómo va su relación. 2B incluso le vuelve a pedir que no la llame señorita después de que 9S pierde sus recuerdos, lo cual demuestra cómo poco a poco ambos personajes comienzan a complementarse emocionalmente. Al mismo tiempo, se nos informa que hay miembros de Yorha desaparecidos, y se nos encomienda la tarea de buscarlos ya que sus cajas negras aún siguen activas, lo que indica que todavía no han muerto. Así que esto nos lleva a viajar a unas alcantarillas, que finalmente nos conducen a una nueva zona, el parque de atracciones. Al llegar, encontramos todo tipo de máquinas bailando, celebrando y hablando sobre divertirse, incluso una especie de familia robot disfrutando del ambiente. En esta ocasión, los robots parecen haber adoptado una nueva filosofía. Si en el desierto buscan el amor, en todas sus expresiones, desde la protección hasta la intimidad, aquí buscan la felicidad.
Para lograrlo, comienzan a imitar los comportamientos humanos asociados con la diversión, como lanzar globos, bailar, subir a la montaña rusa o actuar en un teatro. También encontramos algunos vendedores y misiones secundarias como recolectar sellos. Es interesante notar que, a diferencia en otras zonas, estos robots no son agresivos, simplemente parecen vivir en su versión de un mundo feliz. Y sin embargo, nuestra misión principal sigue siendo buscar a los miembros desaparecidos de Yorja. Así que, al intentar ingresar al teatro, descubrimos que la entrada principal está cerrada. Tomamos una ruta alterna por callejones laterales y tras superar algunos obstáculos, un robot nos advierte sobre una máquina defectuosa más adelante. Pronto nos encontramos con un tanque de guerra que no ataca, simplemente celebra como los demás. Aquí el jugador tiene la libertad de decidir si atacar o no. Tras este encuentro, abordamos la montaña rusa, donde 2B y 9S se preguntan sobre la función de esa construcción y lo extraño que es que los humanos hayan creado una máquina cuyo propósito es provocar sensaciones fuertes por diversión. Durante el trayecto, combatimos contra varias máquinas hostiles que se distinguen por el color rojo en sus ojos. Vale la pena mencionar que los ojos amarillos indican neutralidad, los rojos agresividad y los verdes amabilidad, algo que será relevante más adelante. Después de una batalla intensa, saltamos desde la montaña rusa hacia la parte superior del teatro y caemos a través de una abertura en el suelo, entrando por fin al interior. Y ahí nos enfrentamos al jefe final de la zona, una máquina con forma de bailarina, que resulta ser la unidad defectuosa mencionada anteriormente. Esta máquina ha enloquecido por completo y ha utilizado los cuerpos de androides de Yorja como componentes para mejorar su cuerpo, e incluso como antenas para emitir señales que le permiten intentar hackear a otros androides o máquinas cercanas. Durante el combate, repite constantemente que quiere ser más hermosa. Aquí se refleja otro comportamiento humano, la obsesión por la belleza. Vemos cómo su deseo de perfección la ha llevado al límite, incluso intentando apoderarse del cuerpo de nuestros protagonistas. Tras una intensa lucha, logramos vencerla y justo antes del final, presenciamos un pequeño flashback que sugiere que ella alguna vez tuvo una conexión emocional con otro robot. Finalmente, la rematamos con un poderoso rayo emitido por nuestro pod, cerrando así otro capítulo importante en la historia. Una vez que salimos del teatro, nos encontramos con lo que parece ser un mensajero de parte de una aldea. Nos agradece por haber derrotado a la máquina que había enloquecido, y luego nos dice que quiere guiarnos hacia dicha aldea. Aceptamos seguirlo y así llegamos a un lugar muy distinto a los que hemos visto hasta ahora, la aldea de Pascal. Pascal es el robot que lidera esta comunidad, y lo primero que notamos es que tiene los ojos de color verde, lo cual indica que es completamente pasivo. Esta aldea representa otra filosofía de vida que han adoptado algunas máquinas, la paz. Hasta ahora hemos visto máquinas que buscan el amor, otras que buscan la felicidad y diversión, y ahora nos encontramos con un grupo que busca vivir en armonía y sin causar daño a nadie. En esta aldea tenemos múltiples interacciones con todo tipo de robots. Algunos se dedican a vender materiales y la mayoría tiene una mentalidad infantil. Es interesante observar cómo han adoptado personalidades que imitan la inocencia y el comportamiento de diferentes humanos. También hay robots cuya función es proteger la aldea, aunque no son agresivos y simplemente cuidan el entorno. Además, encontramos algunos NPCs que adoptan ideologías inspiradas en filósofos reales, tanto en la aldea como en otros lugares, ya sea en la Resistencia, el búnker o el parque de atracciones. Más adelante, el propio Pascal revela que siente un gran interés por la filosofía y ha leído sobre distintas corrientes del pensamiento humano. Esto abre una nueva dimensión al juego, porque las máquinas no deberían interesarse por la filosofía humana. Es algo abstracto, por así decirlo. Pero la implementación de todo esto en Nier Automata no es casualidad. A través de estas aldeas y estas máquinas que imitan diferentes aspectos de la humanidad, como el amor, la diversión, la paz,
o la reflexión filosófica, el juego plantea preguntas cada vez más profundas sobre lo que nos define como seres humanos, sobre el alma, sobre la conciencia y el libre albedrío, y sobre si algo creado artificialmente puede llegar a comprender o incluso trascender esos conceptos. Después de que terminamos de hablar con Pascal, descubrimos un dato importante. Pascal y Anémona, la líder del campamento de la Resistencia, son amigos. Ambos se apoyan mutuamente e intercambian recursos para lograr sobrevivir en un mundo tan hostil. Anémona incluso nos confirma que Pascal es confiable. Afirma que él está totalmente comprometido con la paz y que nunca ha intentado atacar a nadie. Tanto es así que, aunque en la aldea de Pascal hay un vendedor de armas, ni él ni sus habitantes las usan jamás. Una vez concluye esa parte de la historia, recibimos un mensaje urgente de nuestros aliados. Una máquina de clase Goliath está destruyendo las ruinas de la ciudad. Este tipo de máquinas son las mismas que enfrentamos al comienzo del juego. Enormes, poderosas y capaces de causar destrucción masiva en pocos segundos. En esta ocasión, no es solo una, sino 2 unidades Goliath. Nos dirigimos rápidamente al lugar y subimos hasta el edificio desde el cual descendimos al principio del juego, justo cuando investigábamos las ruinas por primera vez. Allí comenzamos una intensa pelea contra uno de los Goliaths. Después de un combate duro, logramos desactivarlo temporalmente, lo suficiente para tener una oportunidad de ascender a nuestras unidades de combate aéreo. Una vez ascendemos a nuestras unidades de vuelo, comenzamos la batalla aérea contra los 2 Goliaths. Logramos derrotarlos, pero uno de ellos se autodestruye como último recurso, generando una explosión masiva. El resultado es un enorme cráter en el centro de las ruinas de la ciudad. Dentro de ese cráter se revela algo sorprendente. Una pequeña abertura que da acceso a un sistema de cuevas subterráneas. Después de los eventos de las ruinas de la ciudad, se revela un hecho crucial. Los alienígenas, enemigos originales de la humanidad, habían estado ocultos bajo tierra todo este tiempo. Pero antes de llegar a eso, es necesario entender el contexto general del mundo de Nier Automata. En esta historia, los alienígenas invadieron la Tierra hace siglos y casi llevaron a la humanidad a la extinción, utilizando a las máquinas como su fuerza militar. Ante esta amenaza, los humanos se vieron obligados a retirarse. ¿A dónde? A la Luna, donde establecieron lo que se conoce como el Consejo de la Humanidad. Desde entonces, los androides fabricados por los humanos, como 2B y 9S, han estado librando una guerra contra las máquinas en la Tierra, con la esperanza de recuperar el planeta para su especie creadora. Durante todo el juego, los androides reciben mensajes del Consejo instándolos a continuar la lucha en nombre de la humanidad. Tras la autodestrucción de una unidad Goliath, en medio de la ciudad, se crea el enorme cráter. Este hecho despierta el interés del búnker, que es básicamente la base orbital de Yorha, ya que los escaneos detectan estructuras inusuales en las profundidades del cráter. Así, 2B y 9S son enviados a investigar. Descendiendo por una caverna subterránea, los protagonistas llegan a una antigua nave nodriza alienígena, donde encuentran los restos en descomposición de los propios alienígenas. Y aquí, mis queridos amigos, es donde ocurre una de las revelaciones más grandes. Los alienígenas están muertos. Fueron aniquilados por sus propias creaciones, las máquinas, las cuales los consideraron obsoletos, simples y carentes de propósito. Las máquinas evolucionaron más allá de sus órdenes iniciales y comenzaron a desarrollar conciencia, interés y objetivos propios. Según relatan los androides humanoides, Adán y Eva, creados por las máquinas como un intento de comprender a la humanidad, los alienígenas eran aburridos. Solo querían conquistar, y en cambio, los humanos, por otra parte, eran contradictorios, caóticos, apasionados, capaces de destruirse entre sí y aún así proteger con fervor a los suyos. Una paradoja fascinante para las máquinas. Esa complejidad emocional y existencial llevó a las máquinas a obsesionarse con los humanos, ya que no querían simplemente destruirlos, querían entenderlos, diseccionarlos,
descubrir el secreto de su humanidad. Durante el encuentro con Adán y Eva en las ruinas de la nave, estos revelan su intención de estudiar a los humanos para desentrañar qué los hace tan únicos. Aunque el Consejo de la Humanidad aún les envía órdenes a los androides, ellos mismos se preguntan si los humanos realmente siguen vivos. Ante la petición de Adán y Eva de entregar a los humanos, 2B y 9S se niegan tajantemente. Esto da lugar a una batalla intensa. Sin embargo, una vez que Adán y Eva comprenden que no obtendrán lo que buscan, al menos en ese momento, se retiran, no sin antes prometer que encontrarán otra manera de alcanzar su objetivo: descifrar el misterio de la humanidad. Una obsesión que marcará el rumbo de los eventos que siguen. Después de esto, 2B y 9S informan a la comandante del búnker sobre lo ocurrido con Adán y Eva. La revelación de que estos androides nacidos de las máquinas actúan con un nivel de autonomía, raciocinio y obsesión hacia la humanidad es lo suficientemente grave como para generar preocupación en la cadena de mando de Yorha. En respuesta, la comandante ordena una misión de recopilación de información, la cual es crucial para entender el comportamiento de las formas de vida mecánicas. La sugerencia más lógica para comenzar esta investigación es visitar a Pascal, el pacifista líder de una aldea de máquinas que ha rechazado la violencia. Su actitud es tan inusual que representa una anomalía significativa en el comportamiento general de las máquinas. Al hablar con Pascal, él menciona la existencia de un grupo de máquinas que habita una región boscosa. A diferencia de su aldea, estos son extremadamente hostiles y rechazan todo intento de diálogo. Así comienza una nueva expedición hacia el Bosque de los Reyes. Al adentrarse en la zona, 2B y 9S encuentran que las máquinas que habitan este entorno repiten frases como proteger al rey o gloria al rey. El ambiente es marcadamente distinto: castillos, armaduras, estructuras medievales y una especie de organización monárquica rudimentaria dominan el paisaje. Las máquinas de esta región han adoptado una forma de vida inspirada en la lealtad feudal, construyendo una sociedad militarizada centrada en la protección de un rey al que jamás han cuestionado. Intrigados por este comportamiento, los protagonistas se abren paso entre las tropas del bosque hasta llegar al castillo. Allí, tras enfrentar múltiples oleadas de enemigos mecánicos, finalmente llegan al trono. Pero lo que encuentran inesperadamente es que el rey que tanto han protegido no es un gran líder en realidad, sino un bebé máquina, aún en proceso de crecimiento. Justo en ese momento, aparece una figura desconocida, una androide de Yorha, que atraviesa al rey con su espada, eliminándolo sin explicación alguna. La escena es abrupta, y tanto 2B como 9S quedan desconcertados. Poco después, la comandante les contacta para informarles que esa androide es considerada una traidora y que deben eliminarla de inmediato. Por cierto, la androide se llama A2. Y a pesar de las dudas de 9S, quien cuestiona por qué deben asesinar a una de sus propias unidades sin recibir explicaciones, la comandante le responde con evasivas, ordenándole seguir instrucciones sin más, obligándolos a luchar. 2B y 9S enfrentan a esta misteriosa unidad. Sin embargo, tras recibir algo de daño, la androide se retira abruptamente, dejando más preguntas que respuestas. Al intentar seguirla, descubren que ha desaparecido por completo. Este evento no solo marca el inicio de una nueva línea de misterio dentro de la narrativa, sino que también refuerza la temática central del juego. ¿Qué significa tener propósito? ¿Por qué las máquinas y también los androides comienzan a imitar estructuras humanas, desde gobiernos hasta familias, religión, filosofía? ¿Qué tan diferente es un androide de una máquina cuando ambos buscan desesperadamente una razón para existir? Después del enfrentamiento en el Bosque del Rey, 9S comienza a mostrar una creciente curiosidad sobre A2, la androide que atacó repentinamente al rey bebé y que fue señalada por la comandante como una traidora de Yorha. Intrigado por su pasado, decide buscar más información.
así que 2B y 9S acuden a Pascal, con la esperanza de obtener algún contexto. Sin embargo, Pascal solo menciona que A2 es extremadamente peligrosa y que ha actuado en solitario desde hace mucho tiempo, sin ofrecer mayores detalles. Luego de esto, los protagonistas deciden regresar al campamento de la Resistencia para descansar y reabastecerse. Allí, Anémona, la líder del campamento, les encarga la misión de escolta. Deben resguardar los suministros que están siendo transportados hacia un portaaviones en la costa, pero justo en medio del operativo, una oleada de máquinas ataca sorpresivamente. Tras repeler la ofensiva, surge una nueva amenaza de dimensiones colosales, una máquina marina gigante, la cual emerge desde el océano, liberando un potente pulso electromagnético que inutiliza temporalmente gran parte del equipamiento aliado. La tensión escala rápidamente mientras las unidades Yorja intentan contenerla desde el aire. 2B debe utilizar un mortero antibuque para disparar directamente en la boca del monstruo mecánico. El impacto solo enfurece más a la bestia, que se revela por completo al salir del agua. Lo que sigue es una espectacular batalla aérea. 2B se eleva usando su armadura de vuelo y combate a la máquina mientras los aliados tratan de mantenerla controlada. Finalmente logran destruirla. Sin embargo, al explotar, la máquina libera un segundo pulso electromagnético devastador que interfiere con todos los sistemas cercanos. La onda expansiva separa a los protagonistas. 2B es arrojada violentamente al suelo, mientras 9S desaparece, arrastrado por la fuerza de la explosión a un rumbo desconocido. Cuando 2B recupera el conocimiento, comienza a buscar a los sobrevivientes entre los escombros. Aquí aparece Débola, junto con su hermana gemela, Popola, dos androides con un pasado trágico ligado a la historia de Nier Replicant. Le entregan un escáner de búsqueda, una herramienta diseñada para localizar señales de vida entre los restos de la batalla. Con él, 2B comienza una misión desesperada: encontrar a 9S cueste lo que cueste. Durante esta etapa también se revela un matiz importante en la figura de la comandante del búnker. Hasta este punto, Yorja parecía una organización estricta y emocionalmente distante, enfocada únicamente en la guerra y la obediencia ciega. Sin embargo, ahora se muestra que la comandante realmente se preocupa por sus tropas, ordena misiones de rescate, se mantiene al tanto del bienestar de sus unidades y expresa preocupación genuina por 2B y 9S. Incluso les pide que no se sobreesfuercen, lo que humaniza su figura y da a entender que, pese a las rígidas directrices de Yorja, aún queda espacio para la compasión. Después de la gran batalla contra la máquina marina, 2B se enfoca por completo en encontrar a 9S, quien fue arrastrado por la onda expansiva del campo electromagnético. Entonces, tras una larga búsqueda, logra detectar una débil señal de su caja negra, lo que indica que aún sigue con vida, aunque en condiciones inciertas. Siguiendo esa señal, 2B se adentra una vez más en las profundidades del enorme cráter, el mismo donde antes se hallaba la nave nodriza de los alienígenas. Sin embargo, esta vez el camino lleva a una nueva área, la ciudad copiada, una réplica artificial construida completamente de materiales blancos, con estructuras simétricas y sin habitantes visibles. Un lugar vacío, silencioso y carente de lógica. Este sitio fue creado por Adán, quien desarrolló una profunda obsesión por la humanidad y su complejidad emocional. Para Adán, entender el ser humano implica experimentar directamente sus emociones, y por eso recreó una ciudad como las que los humanos solían habitar. Esta ciudad es donde 2B se reencuentra con Adán, quien ha estado reteniendo a 9S. Adán revela que sometió a 9S a una especie de tortura, no por sadismo, sino como un medio para atraer a 2B y provocar en ella una respuesta emocional intensa. Quiere ver la ira, entender la pasión, comprobar si existe algo similar al amor entre androides. Él desea aprender lo que significa vivir y también morir.
Durante el enfrentamiento, Adán le suplica a 2B que le muestre qué es la muerte, y ella, enfurecida por lo que le hizo a 9S, accede. La batalla es intensa, pero Adán no lucha con todo su poder. Se ha desconectado de la red de las máquinas, lo que significa que su muerte será definitiva. Su propósito se cumple: experimentar el final, morir como un humano. Pero también deja sembrada otra consecuencia: provocar la ira de su hermano Eva, quien en este momento comienza a hundirse en una desesperación emocional. Una vez que 2B derrota a Adán, rescata a 9S, debilitado pero vivo, y regresan al búnker para su recuperación. Durante su proceso de diagnóstico y reparación, 9S comienza a notar irregularidades en su sistema. Cree haber sido infectado por algún tipo de virus durante su cautiverio, y mientras examina los archivos y realiza una limpieza profunda, encuentra accidentalmente datos clasificados que no debería haber visto. Estos archivos contienen nada más y nada menos que una revelación devastadora. La humanidad se extinguió hace mucho, pero mucho tiempo. En realidad, ya no existen humanos en la Luna. La guerra continúa únicamente como un artificio, una mentira cuidadosamente construida por la comandante de Yorja y los altos mandos. La misión es proteger a la humanidad, pero realmente, al final, la misión era falsa. No hay nadie quien salvar. Esta mentira fue creada como un mecanismo de control, porque si los androides supieran que no existe un propósito real, caerían en el caos, perderían la razón y su programación emocional se derrumbaría, básicamente. La existencia sin propósito es peligrosa, y la verdad completa podría destruirlos. 9S no le cuenta esto a 2B, al menos no de inmediato. Guarda el secreto, pero su percepción del mundo cambia desde ese instante. La semilla de la duda, de la ira, de la frustración, comienzan a germinar en él. Ha visto lo que se ocultaba detrás del sistema, y eso marcará su evolución emocional de forma irreversible. Después de los eventos ocurridos en la ciudad copiada, y mientras 9S se recupera, 2B recibe una nueva misión: investigar el comportamiento de las máquinas desconectadas de la red. Estas unidades, al estar deslingadas del sistema colectivo de la máquina, podrían ofrecer pistas sobre nuevas anomalías en su conducta o incluso sobre formas alternativas de conciencia. Para esta tarea, 2B decide contar con Pascal, quien ha estado en contacto con varios grupos de máquinas pacifistas. Pascal le informa que un grupo independiente ha solicitado establecer relaciones diplomáticas con la aldea pacifista y que han sugerido un encuentro formal en la antigua fábrica abandonada, la misma que exploramos al inicio del juego. 2B accede a acompañar a Pascal como escolta y observadora. Al llegar a la fábrica, son guiados por máquinas hacia una zona profunda del complejo, donde se encuentran con una comunidad religiosa de máquinas. Estas unidades han desarrollado una especie de culto místico, cuyo centro de adoración es su líder espiritual, quien, para sorpresa de ambos, ya está muerto. Su cuerpo inerte sigue siendo venerado por los miembros del culto como si siguiera vivo, y muchos creen que su muerte fue una forma de ascensión divina. Este evento precipita una crisis. Cuando las máquinas se dan cuenta de que su líder siempre estuvo muerto, su fe colapsa y caen en la locura. Algunos creen que deben seguirlo en la muerte para ascender al plano divino, y otros, más radicales, empiezan a asesinar a sus compañeros gritando: "Nos convertiremos en dioses". Aquí comienza una masacre caótica y perturbadora, donde las máquinas se destruyen entre sí, y en medio de esta desesperación, Pascal y 2B intentan escapar lo más rápido posible. Durante su huida, ven escenas profundamente humanas en medio de lo mecánico. Unidades rogando por sus vidas, otras intentando convencer a sus compañeros de que se detengan, algunas simplemente gritando que no quieren morir. El miedo a la muerte, que en teoría no debería existir en máquinas sin alma, se manifiesta con fuerza y crudeza. Esto demuestra
que las máquinas han comenzado a internalizar emociones reales, no solo a imitarlas. Su evolución emocional es palpable. La desesperación, el fanatismo, el miedo, el duelo, incluso la pérdida de sentido existencial. En su camino hacia la salida, descubren que muchas otras máquinas intentaron escapar del complejo, pero fueron interceptadas por una unidad Goliath de clase multipata que custodiaba la puerta. Esta máquina, con forma esférica y múltiples extremidades, no dejó que nadie escapara, aniquilando incluso a los suyos, siguiendo su lógica de obediencia o quizás simplemente tras perder también el control. Durante este trayecto también se revela otro aspecto impactante. Algunas máquinas no fueron asesinadas por sus compañeros, sino que decidieron suicidarse. Al perder su fe, su líder y su sentido de vida, muchos llegaron a la conclusión de que ya no tenía sentido existir. Así que, en un acto de fanatismo final, se lanzan voluntariamente a la muerte, con la esperanza de alcanzar la divinidad, repitiendo una y otra vez que ascenderán igual que su líder. 2B y Pascal finalmente logran escapar de la fábrica, pero marcados por lo que han presenciado. No se trató de una simple incursión o de una emboscada. Fue una visión profunda del abismo emocional en el que las máquinas están cayendo. El proceso de volverse humanos ya no es solo un intento de imitación, es un colapso de identidad. Mientras 2B escapa de la fábrica religiosa junto a Pascal, tras el caos generado por el culto de la máquina suicida, 9S se mantiene conectado desde la distancia. Durante el combate contra el Goliath multipata, 9S apoya a 2B hackeando puertas, saboteando los sistemas enemigos y desactivando la red que alimenta al enemigo. Finalmente, 2B logra escapar con vida y poco después, 9S recibe una orden directa desde el búnker. Mientras tanto, de repente, el campamento es invadido por máquinas corrompidas, guiadas por la furia ciega de Eva. Eva, devastado por la muerte de su hermano, Adán, desata una oleada de ataques sobre la resistencia y la aldea de Pascal. Primero, 2B se enfrenta a otro Goliath multipata y logra defender a los supervivientes. Al mismo tiempo, 9S escucha las peticiones de ayuda de 2B y se lanza en su unidad de vuelo. Ambos terminan enfrentándose directamente a Eva, que ha absorbido los restos de las máquinas caídas y mutado en una forma gigantesca, una amalgama de odio, dolor y desesperación. En el campo de batalla, en el enorme cráter causado anteriormente por el Goliath autodestruido, se libra la última gran pelea. Eva está fuera de control. Conectado a la red de las máquinas, su locura contamina a todas las formas de vida mecánicas, provocando que ataquen sin razón. La única manera de detener este ciclo de violencia es derrotarlo, y eso es lo que hacen. Finalmente, Eva cae, pero el precio es alto. Durante la batalla, 9S queda gravemente herido y termina infectado por un virus al ser separado de la red de las máquinas. Sufriendo, débil y con su cuerpo a punto de colapsar, le ruega a 2B que lo libere. 2B, con lágrimas contenidas, lo sostiene, mientras lo estrangula con sus propias manos para evitarle más sufrimiento. Aquí se revela otra verdad devastadora. 2B no es solo una unidad de combate tipo 2B, es un modelo 2E, es una ejecutora. Su verdadera función es eliminar a los androides como 9S cuando descubren la verdad sobre Yorja y la inexistencia de los humanos. Por eso, en múltiples ocasiones anteriores, ella ya ha matado a 9S. Cada vez que él recuerda lo que no debe, su destino es el mismo y cada vez duele más. Este ciclo de amor, sacrificio, muerte y desesperanza es el núcleo de la tragedia de 2B. Ella ha tenido que pasar por cada ocasión en la que debe de eliminar a 9S, una y otra vez, sin descanso, y a pesar de que lo quiere, tiene que soportar volver a perderlo una y otra vez. Pero esta vez es diferente. Al final, 9S no muere. A pesar de que su cuerpo colapsa tras la desconexión de Eva, no todo está perdido.
De alguna manera, 9S había logrado cargar sus recuerdos y su conciencia dentro de la red antes del colapso total. Así sobrevive, conserva todo lo que ha vivido con 2B desde la última vez que le borraron la memoria. Con la desaparición de Adán y Eva, dos de los pilares fundamentales en el control de la red de las máquinas, todo el equilibrio dentro del sistema colapsa. La red queda sin un mando centralizado y, por un breve momento, se percibe una oportunidad ante esto. Yorha decide lanzar una ofensiva a gran escala para erradicar por completo a las formas de vida mecánicas restantes. El objetivo es claro: tomar el control total de la Tierra. A 9S se le asigna la misión de hackear y deshabilitar las defensas aéreas enemigas, en conjunto con un escuadrón de escaneadores. Mientras tanto, 2B apoya en el campo de batalla, ayudando a las distintas unidades en tierra. El combate es feroz, una auténtica guerra sin cuartel contra las máquinas, donde los protagonistas luchan por mantener viva a cada unidad aliada. Sin embargo, la ofensiva no tarda en torcerse. Las unidades terrestres de Yorha comienzan a ser infectadas por un virus lógico tras un ataque de pulso electromagnético lanzado por las máquinas. Una a una, las unidades comienzan a comportarse de forma errática y hostil. 2B y 9S se ven obligados a atacar a sus propios compañeros para sobrevivir. Finalmente, logran transferir sus datos de conciencia al búnker, dejando atrás sus cuerpos físicos. Ya en el búnker, 2B despierta en su habitación y da parte de lo sucedido a la comandante. Sin embargo, el virus también ha alcanzado al sistema del búnker. La comandante, al verse perdida, opta por compartir el destino de su nave. Rechaza la ayuda de 2B y se inmola junto al búnker. Todo buen capitán se hunde con su barco, y esta no es la excepción. En medio del caos, 2B y 9S son los últimos sobrevivientes de Yorha. Intentan escapar, pero son separados. 9S es lanzado en una dirección desconocida, mientras 2B logra escapar en una unidad de vuelo. Aún así, las unidades infectadas la persiguen, forzándola a sacrificarse para alejarlas del resto del mundo. A medida que combate, descubre que ella también está infectada. A duras penas, 2B logra llegar hasta el centro comercial abandonado, buscando un lugar alejado para morir, sin poner en riesgo a los demás. Allí se encuentra con A2, la androide desertora, que una vez fue considerada traidora. 2B, consciente de su destino, le entrega su espada, en la cual ha almacenado todos sus recuerdos, y le pide que acabe con su vida antes de perder el control. A2 accede, cumpliendo su deseo. Desde la distancia, 9S presencia cómo A2 asesina a 2B. Preso del dolor, la rabia y la confusión, enloquece. Ha perdido lo último que le quedaba, la única persona con la que había compartido algo real. Justo después, una gigantesca estructura emerge desde el cráter causado por la destrucción de la unidad Goliath, construida con las mismas partes de las que está hecha la ciudad copiada. Esto marca el nacimiento de una nueva amenaza. Lo que se revela en los registros de Yorha es aterrador. La infección del búnker fue posible porque resulta que se introdujo intencionalmente una puerta trasera en el sistema operativo de Yorha. Esta vulnerabilidad permitió a la red de las máquinas infectar y destruir a la organización desde dentro. Lo más perturbador es que esta trampa fue colocada desde el inicio, presuntamente por los mismos humanos. Con 2B muerta, 9S roto y A2 convertida en una figura central, la historia toma un nuevo rumbo. La red de las máquinas, ahora guiada por una conciencia artificial emergente, ha dado forma a una amenaza sin rostro, sin cuerpo y posiblemente inmortal. Tras la muerte de 2B, el peso de la historia recae sobre los dos últimos androides de Yorha, A2 y 9S. A2, que ahora porta la espada de 2B como símbolo de su promesa y de su nuevo rumbo, corta su cabello en señal del duelo, utilizando la misma hoja que dio fin a la vida de su compañera caída. Su gesto no es solo simbólico, sino
una declaración de intenciones. Ya no es solo una desertora, sino el último reflejo de una generación moribunda que lucha por encontrar sentido en un mundo sin humanos. Los pods de apoyo, al ver que Yorha ha sido completamente erradicada, toman una decisión sin precedentes. Concluyen que su nuevo deber es respaldar a los últimos 2 androides que aún caminan por la Tierra, por lo que los pods de 2B y 9S se sincronizan ahora con A2 y 9S respectivamente, para protegerlos y asistirlos en sus caminos individuales. Ahora, haciendo una pequeña pausa antes del final, tenemos que tomar en cuenta el pasado de A2 porque no hemos hablado nada de ella prácticamente, así que vamos con un poco de contexto. Para empezar, antes de convertirse en lo que es hoy, fue conocida simplemente como Número 2, parte del primer escuadrón experimental de Yorha, desplegado en la Tierra. Su misión formaba parte de un programa secreto para recopilar información de combate y estudiar la viabilidad de las unidades Yorha. Durante esa operación, A2 fue testigo de la masacre de sus camaradas, lo que generó en ella un profundo odio hacia las máquinas y eventualmente la llevó a desertar de Yorha. Tras descubrir parte de la verdad oculta detrás del proyecto Yorha y la manipulación de los androides, A2 decidió actuar por cuenta propia, fuera de todo mandato. Ahora, guiada por su rencor y por el propio pod de 2B, A2 se dirige hacia el desierto, donde se ha detectado actividad de múltiples formas de vida mecánicas de clase Goliath. Una a una elimina 3 de estas colosales amenazas, demostrando su abrumador poder de combate. Sin embargo, es entonces cuando aparece una máquina aún más formidable, una amalgama de múltiples unidades multipata que ha tomado forma de una especie de 100 pies. Tras una dura batalla, A2 logra destruirla, pero el uso excesivo de energía termina por dejarla completamente exhausta. Su filtro de aceite, un componente vital para su funcionamiento, queda dañado. Debilitada, se ve obligada a buscar un repuesto, lo cual la lleva al campamento de la Resistencia. Allí, Anémona le indica que quien podría tener el repuesto es Pascal, el líder de una comunidad de máquinas pacifistas. Durante el trayecto, A2 se encuentra con Pascal siendo atacado por otras máquinas hostiles, y aunque su instinto le exige acabar con él por ser una máquina, termina ayudándolo a repeler la amenaza. A pesar de su odio arraigado, A2 no asesina a Pascal, en cambio, simplemente lo amenaza y le exige que se retire. Este momento es clave, pues representa el inicio de una grieta en su perspectiva. Lo que alguna vez fue una visión absoluta sobre las máquinas comienza a resquebrajarse. Pascal, a cambio, le ofrece su ayuda y la invita a su aldea, donde A2 conoce a su comunidad. Máquinas pacifistas, amables, incluso infantiles. Comienza a interactuar con los otros habitantes, realiza encargos para ellos y sobre todo conecta emocionalmente con las máquinas. Ahí, A2 empieza a comprender algo que había negado toda su vida. No todas las máquinas son iguales. Algunas buscan algo más, algo distinto, como ella. Este segmento marca un antes y un después en la ruta de A2. La venganza, el odio y la soledad que la impulsaban se ven desafiados por la calidez inesperada de seres a los que alguna vez juró destruir. La guerra, poco a poco, deja de tener sentido. El mundo, como lo está aprendiendo A2, no es blanco o negro, es un gran y eterno gris. Pero como todo en la vida, hay cosas que llegan solo para desvanecerse entre los dedos. En cuanto uno cree que podría sostenerlo, se va. Así fue también para A2 y para Pascal. Por un breve instante, ambos encontraron algo parecido a un refugio. A2, una guerrera endurecida por la pérdida, formó lazos con los habitantes de la aldea de Pascal y también con algunos miembros del campamento de la Resistencia. Convivió
se ganó su confianza e incluso llegó a sonreír. Pascal, por otra parte, tenía su aldea, tenía sus ideales, su paz y una comunidad que él mismo protegió con devoción. Ambos, de maneras diferentes, encontraron algo parecido a un hogar, pero la red de las máquinas aún no había terminado con ellos. El virus vuelve. Esta vez toma una forma inesperada, una niña pequeña de apariencia frágil, pero voluntad implacable. Una entidad nacida del caos de la red, con conciencia propia. Esta figura comienza a controlar a los habitantes de la aldea, despojándolos de su autonomía y empujándolos al canibalismo. Pascal, desesperado, logra rescatar a los únicos que parecen inmunes, los niños. Con ellos, se refugia en la fábrica abandonada, el mismo lugar donde tiempo atrás el culto religioso de máquinas se había autodestruido por su afán de alcanzar la divinidad. Ahora, la fábrica sirve como un último bastión, pero el enemigo no se detiene. La red envía máquinas asesinas, tanques, colosos, todo dispuesto a erradicar lo poco que queda de autonomía entre las máquinas. En un último esfuerzo, A2 y Pascal se lanzan a la defensa. A2 enfrenta a las hordas desde tierra, mientras Pascal toma el control de un viejo Goliat, almacenado en la fábrica, utilizando su fuerza para repeler la invasión. Durante el asedio, Pascal comparte una revelación con A2. Las máquinas, al no morir, no desaparecen por completo. Sus núcleos, lo más parecido a un alma que tienen, suelen ser protegidos o escondidos, permitiendo la reconstrucción del cuerpo, por si éste llega a destruirse. Sin embargo, esta vez no hay esperanza. Todos los aldeanos de Pascal han sido completamente erradicados, cuerpos destruidos, núcleos aniquilados, nada quedó. Finalmente, Pascal logra destruir a otra máquina Goliat y regresa a donde dejó a los niños, solo para encontrar un silencio absoluto. Todos y cada uno de ellos se habían suicidado. Los pequeños, incapaces de procesar el miedo que Pascal mismo les había enseñado como parte de su educación, optaron por terminar con su existencia. Él les había enseñado a pensar, a dudar, a elegir, pero también les enseñó el miedo. Y fue eso, el terror a ser destruidos, lo que los llevó a apuñalar sus propios núcleos, sabiendo exactamente dónde se encontraban gracias a su maestro. Al descubrir esto, Pascal quedó devastado. Lo que sigue es una de las decisiones más desgarradoras del juego. Pascal, roto por la culpa, le suplica a A2 que le borre la memoria o que lo destruya. Sea como fuese, no puede con esa culpa. No puede cargar más con el peso de lo que ha hecho. Y A2, dependiendo del jugador, puede decidir entre la piedad del olvido o la liberación de la muerte. Este momento no es aislado, no es único, por así decirlo. En Nier Automata, este patrón de pérdida, trauma, dolor y súplica sin fin se repite como un eco eterno. Nadie escapa. Ni androides, ni máquinas, ni humanos, ni los vestigios de ellos. Todos están atrapados en un ciclo de dolor que se transforma, pero nunca desaparece. Ahora, si A2 decide borrar la memoria de Pascal, en lugar de matarlo, él reaparece en su aldea durante la ruta C, dirigiendo una tienda que vende piezas y núcleos de los aldeanos fallecidos, incluso los de los niños, como si fueran objetos de desecho. Pascal asegura que ignora qué son realmente esos núcleos, dice que solo está limpiando basura que le tomó mucho trabajo remover. La trágica ironía es que vende las piezas de quienes una vez consideró amigos y habitantes de su comunidad, quedando completamente desolado. Tras este desenlace, 9S despierta 5 días después en el campamento de la Resistencia, siendo saludado por Débola y Pópola. Aunque ya sabía de la muerte de 2B, ahora sin ninguna orden para seguir, se redefine su propósito. Ahora lo que va a buscar es eliminar todas las máquinas existentes y vengarse de A2,
por quitarle lo único que tenía en la vida. Guiado por el pod, 9S se dirige a investigar la gran estructura en el cráter, la cual es conocida como la Torre. Para acceder a la Torre, 9S debe de entrar a 3 unidades de recuperación de recursos, los cuales tienen diferentes nombres. La primera, que está ubicada en la zona del bosque, muestra un texto grabado en idioma angélico, el alfabeto simbólico utilizado en la estructura de los antiguos, que el pod traduce como caja de carne. Esta a su vez tiene un significado más profundo, por así decirlo. La caja de carne significa o representa el hardware, el cuerpo físico de las máquinas. Dentro de esta unidad enfrenta a enemigos hackeables y llega a un núcleo de máquina atormentado, suplicando ayuda. Sin embargo, tocado por su ira y trauma, 9S lo asesina sin dudar. Evidencia de que la propia red, utilizando estas torres, lo está torturando psicológicamente. Cada uno refleja algo crucial: miedo a morir, pérdida de datos o vacío de propósito. Después toca ir a la segunda, la cual se llama la caja del alma. En este caso, la caja del alma significa o representa el software, sus datos y programación. Esta estructura es una serie de pasillos oscuros donde cofres digitales bloquean sus pasos y deben ser hackeados. Pero a cada intento, 9S se frustra, sintiendo que la torre se burla de él. Al llegar a lo más alto, encuentra una presencia que simula ser 2B. En una cruel manipulación emocional, el sistema lo obliga a revivir su muerte, haciéndolo destruir esta falsa imagen. La experiencia lo destroza más de lo que quiere admitir. Tras volver al mundo real, su carcajada forzada marca el inicio de su completa descomposición. Después de completar su segundo ascenso en la torre, 9S comienza a mostrar un deterioro alarmante. Su cuerpo está sobreexigido, su mente colapsa lentamente y los pods lo observan silenciosamente. Comparten entre sí datos preocupantes. El estado mental del androide está decayendo, atrapado en una espiral de furia, tristeza y traición. Entonces, 9S regresa maltrecho al campamento de la Resistencia. Sus sistemas de combate están severamente dañados, especialmente el módulo NFSS, que le permite luchar. Es recibido por Débola y Popola, quienes lo reparan y le recuerdan con una compasión que rara vez se ve entre androides, que 2B no habría querido verlo terminar así. Pero sus palabras se estrellan contra un mundo de obsesión. 9S solo desea una cosa: eliminar a todas las máquinas y vengarse. Más tarde, el destino lo conduce a la tercera unidad, la caja de Dios, la cual también tiene un significado un poco distinto. Este simboliza el propósito o la razón de ser. En su existencia, el equivalente a un ideal o conciencia superior. Esta caja de Dios, ubicada en el parque de atracciones, es un espacio envuelto en oscuridad. Mientras avanza, las máquinas lo acosan sin tregua y finalmente, en la cúspide, lo espera su antigua operadora, ahora corrompida por el virus. Está atrapado entre el pasado y la destrucción, pero no está solo. A2, guiada por su propia cruzada, también llega al lugar, derriba a la operadora infectada y en ese momento intenta razonar con 9S. Le explica que 2B deseaba que viviera, que estuviera a salvo, pero ya es tarde. 9S no escucha, ciego por la ira, y la ataca. Su enfrentamiento es interrumpido por la aparición de una máquina que 9S recuerda muy bien, una figura pequeña que al inicio de su historia observaba llevar aceite a su hermano muerto. Esta vez no viene sola. Cientos de pequeñas máquinas lo acompañan, repitiendo la palabra hermano una y otra vez. El caos estalla. La máquina rompe el suelo, haciendo caer a 9S en un abismo. A2 se queda arriba, enfrentando al Goliat construido de emociones rotas y vínculos imposibles. Lo destruye, pero cuando busca 9S, él ya no está. Ambos androides siguen caminos paralelos,
uno consumido por la rabia, la otra marcada por el remordimiento, y así, lentamente, nos acercamos al final. Una vez que 9S despierta tras su caída, se recompone y se dirige hacia la torre celestial. Allí desactiva los 3 pilares que sellaban la entrada, pero en cuanto intenta acceder, las máquinas se lo impiden. Lo superan en número y justo cuando parece que no podrá avanzar, aparece Débola y Popola, las 2 androides gemelas, para ayudarlo mientras él hackea la entrada. Ellas contienen a los enemigos con determinación. Aquí se introduce un trasfondo importante. Débola y Popola pertenecen a un modelo de androide asociado a un antiguo desastre. No fueron ellas directamente las responsables, sino otros androides de su misma serie. Aún así, cargan con la culpa simbólica de haber sido vinculadas al proyecto que selló el destino de la humanidad. Ese pasado será abordado en otro video, pues pertenece a los eventos previos de Nier Automata. Ambas hermanas, en un acto de expiación, deciden ayudar a 9S como una forma de redención, incluso si eso significa sacrificarse. Una de ellas quema sus propios circuitos para liberar la entrada. 9S finalmente logra acceder a la torre, solo para descubrir que ésta ya lo estaba esperando. Dentro, se enfrenta a androides infectados con el virus lógico, antiguos soldados de Yorha. Y más adelante, llega a una sala repleta de réplicas del mismo modelo que 2B. La torre lo obliga nuevamente a revivir su dolor, enfrentarse a 2B, o más bien a muchas versiones de ella. No tiene más remedio que derrotarlas una a una. Al final, al mirar el rostro de la última unidad caída, se queda paralizado, como si viera a la verdadera 2B. Las copias se autodestruyen y 9S, mal herido, arranca el brazo de una para reemplazar el suyo, el cual ha perdido por la explosión en el suelo. Después de este combate, se le aparece una figura holográfica con forma de niña, la manifestación de la red de las máquinas. Esta le ofrece un regalo. Si derrota a las fuerzas restantes, cuando lo haga, recibirá una revelación devastadora. La conciencia básicamente le revela toda la verdad. La humanidad ya está extinta, el proyecto Yorha y todo el sistema fueron construidos sobre una mentira. Incluso la caída de Yorha estaba prevista. Nada de lo que ha vivido tuvo verdadero propósito. Su destino siempre fue perderlo todo. También descubre la verdad sobre 2B, su designación real, que era 2D, y que lo iba a ejecutar cada vez que se enterara de la verdad. Con esto, la red de las máquinas le pregunta: ¿qué harás ahora que sabes que todo fue en vano? ¿Aún deseas pelear? Consumido por la desesperación y la rabia, 9S decide seguir luchando. En su furia, derriba a varios androides enemigos montados en unidades de vuelo. Él mismo toma una de estas unidades y se lanza hacia la cima de la torre, decidido a destruirlo todo. Mientras 9S avanza por el aire, la narrativa cambia de perspectiva hacia A2. Ella también entra en la torre y encuentra a Débola y Popola agonizando en el suelo. Ellas le preguntan si fueron útiles y A2, conmovida, les dice que sí. A2 avanza hasta llegar a una gigantesca biblioteca, un registro de todos los datos recolectados por las máquinas. Allí encuentra archivos sobre el proyecto Yorha, su propia creación, pacientes del proyecto Yelstad, que es tema para otro video por cierto, chismecito, e información sobre el propósito final de la torre. Descubre que esta estructura no es solo una base, sino una especie de cohete o arma destinada a atacar la luna para borrar cualquier rastro de la humanidad. Después de esto, A2 termina enfrentándose a una unidad multipata y simultáneamente 9S en el aire combate contra otra unidad similar. Ambos enfrentamientos simbolizan el enfrentamiento dual contra los dos aspectos de la conciencia de la red de las máquinas. Esta máquina representa las dos caras del mismo ser. Una desea eliminar a los androides de inmediato, la otra quiere estudiarlos para entenderlos, aunque sea de manera cruel. El POD 042 le indica a A2 que deben forzar la división de estas personalidades para generar un conflicto interno. A medida que los protagonistas luchan, el sistema entra en caos,
dividido por su propia conciencia. Ambos caminos, el de A2 y el de 9S, convergen. Las unidades Goliath se fusionan en una sola entidad. Los protagonistas, por fin reunidos, combaten juntos, pero cuando el enemigo cae, ya no hay alianza. Queda la confrontación final. A2 desea proteger a 9S, cumplir la promesa que le hizo a 2B, pero 9S, cegado por el odio, solo quiere venganza. No acepta sus explicaciones, no ve sus buenas intenciones. Está corrompido, no solo física, sino emocionalmente. Aquí se presenta la decisión final. ¿A quién eliges? ¿A A2? ¿A 9S? Independientemente de que escojas, aquí te voy a mostrar lo que pasaría si escoges a cada uno. Si escoges a A2, ella vence a 9S. Antes de morir, él alcanza a ver que ella nunca quiso lastimarlo. A2 se sacrifica y 9S sobrevive. La torre básicamente es destruida. Y en el otro final, si gana 9S, pues básicamente también muere A2, pero en este caso no solamente ella, sino también él. Ambos pierden la vida, las máquinas sin oposición lanzan la torre al espacio y las máquinas revelan que la torre no es un arma. De hecho, lo iba a ser, pero cambiaron de propósito y ahora buscan enviar los datos de todos los seres que han recolectado, androides, humanos, Adán y Eva, al espacio con la esperanza de que algún día florezcan en otro mundo. La posibilidad es mínima, pero para las máquinas representa esperanza. Tras cualquiera de los dos finales, si los completas ambos, puedes acceder al final canónico. El último final, básicamente, es que tras la muerte de los protagonistas, los pods inician el borrado final. El proyecto Yorja ha concluido. Todos los datos deben ser eliminados, pero entonces los pods comienzan a desarrollar una conciencia propia. Ya no quieren obedecer las órdenes finales. Por primera vez, los pods cuestionan su programación. Uno de ellos, el que acompañó a 2B, expresa que no desea que todo termine así, que quizá hay una posibilidad de cambiar el futuro, que el hecho de que los cuerpos y datos puedan restaurarse abre una mínima posibilidad de esperanza. Y así comienza el segmento final del juego, una lucha desesperada por el alma de la historia misma. Durante este segmento, el jugador entra en una especie de shooter, bastante abstracto, como los segmentos de hackeo, enfrentándose no solo a enemigos digitales, sino a los nombres reales de los desarrolladores del juego. Es básicamente una representación simbólica de luchar contra el propio destino escrito para los protagonistas. La dificultad aumenta hasta volverse casi inhumana, y entonces, cuando todo parece perdido, aparecen mensajes de otros jugadores del mundo, como si fueran ecos de otras conciencias, y deciden ayudarte con frases como "no estás solo", "yo también fallé muchas veces, pero seguí adelante", "este juego es difícil", "esta vida es difícil, pero vale la pena intentarlo". Estos mensajes vienen acompañados de ayuda real en combate. Son otros jugadores que han elegido sacrificar sus partidas, literalmente borrar todo su progreso, para que alguien más pueda alcanzar la esperanza. Si logras terminar este último combate con la ayuda de los otros, Pod 042 y Pod 153 restauran los cuerpos de 2B, 9S y A2. Pero se hace una última pregunta. Aunque los datos han sido restaurados, aunque sus memorias permanecen, ¿serán capaces de romper el ciclo? ¿No volverán a repetir la misma tragedia? Pod 042 responde: es cierto, podría repetirse, pero también hay una oportunidad, por pequeña que sea, de que esta vez sea distinto. Pero si algo une a todos los personajes, androides, máquinas y humanos ausentes, es una constante: la pérdida. Cada uno de ellos perdió algo irreemplazable. Los vendedores de la Resistencia perdieron a sus compañeros. Uno de ellos incluso comenzó a perderse a sí mismo al reemplazarse tantas de sus partes que ya no recordaba quién era. Anémona, la líder, vio morir a cada uno de los suyos. A2 también perdió a todos sus camaradas, aquellos con quien luchó y que ahora solo existen en su memoria. Pascal lo perdió todo: su aldea, sus amigos, sus niños y al final, su propósito.
9S perdió a 2B y 2B perdió a 9S tantas veces que comenzó a romperse por dentro. Fue obligada a matarlo una y otra vez y tuvo que cargar con un secreto que la destruyó lentamente. Eva perdió a Adán y Adán perdió su vida y con ello la razón de existir de su hermano. La pérdida no se detiene ahí. Muchos NPCs pierden a sus amores, a sus hermanos, a sus sueños, pierden sus recuerdos o la certeza de que siquiera habrá un mañana. La comandante del búnker perdió a su escuadrón, perdió su estación, perdió la fe e incluso el propio 9S, más allá de perder a 2B, perdió su conexión con el mundo. Dijo tener miedo de quedarse solo, y cuando ella se fue, ese miedo regresó. Cada jefe en el juego también representa una historia de pérdida. La criatura bajo el océano, por ejemplo, solo quería ser amado por sus creadores, pero fue temido, exiliado y olvidado, encerrado en las profundidades. Gritó una vez más y nadie lo quiso. Su rabia no era maldad, era desesperación, una súplica desgarradora por afecto. La máquina del parque de atracciones se enamoró de otra, intentó cambiar, se modificó una y otra vez para volverse bella, pero sin importar lo que hizo, nunca fue suficiente. Ella no era correspondida y entonces perdió su amor. El rey del bosque tampoco se salvó. Un día decidió liderar a su pueblo en un lugar inhóspito, solo para que ellos pudieran vivir en paz. Dijo que era un sitio terrible, absurdo, pero lo eligió porque sabía que la paz no se encuentra en los paisajes, sino en los corazones unidos, y aún así también lo perdieron. Todos en este juego sufrieron, todos fueron quebrados y aún así muchos siguieron adelante, porque a pesar de toda la desesperanza, algo brillaba en medio de la oscuridad. Eso fue lo que asombró tanto a androides y máquinas por igual, la capacidad humana de continuar incluso después de haberlo perdido todo. Una idea simple pero poderosa. Mientras vivamos, podemos seguir luchando. Nier Automata no es un juego sobre ganar o perder. Es un juego sobre perder y seguir caminando. Sobre perder el amor, la identidad, la fe y aún así elegir seguir. Esa es su verdad. Así que, a ti que me estás viendo, hoy solo me queda un mensaje para decirte. Todo lo que vive está diseñado para terminar. Estamos atrapados en una espiral infinita de vida y muerte. Pero la vida consiste en luchar dentro de ese ciclo. Eso es lo que yo creo.